Ajá. Génesis capítulo 13. Gloria a Dios. Aleluya. Del verso 14 al 18. ¿Estamos? Génesis 13. Trate de prestarme atención, porque estoy un poquito con la garganta afectada, entonces no puedo gritar mucho. Génesis 13, del versículo 14 al 18. Amén. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Diga conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos. Diga otra vez, alza tus ojos. Alza tus ojos. Ahora dígale a su hermano, alza tus ojos. Alza tus ojos. Listo, el tema de la noche. Gloria a Dios. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a sus anchos, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Quiero esta noche hablar rápidamente con ustedes de algunos principios extraordinarios que nos van a ayudar a tener una vida en Cristo productiva. Abraham, el llamado padre de la fe. Todos sabemos la historia de Abraham, toda la hazaña, entendemos por qué Dios le dijo que Abraham era su amigo, por qué Dios dijo que Abraham era el padre de la fe. Es increíble que Dios le llame a un hombre amigo y que Dios diga, me sorprende que no hay alguien que tenga la fe como este hombre. En medio de todas sus falencias como ser humano, Abraham aprendió a honrar, aprendió a amar y aprendió, dígale a su hermano, a obedecer. Porque nosotros a veces queremos hacer una cosa y descuidamos la otra. Hay gente que dice, oye, pero si yo obedezco a Dios, cuando me han dicho que limpie la iglesia, cuando me han dicho que haga esto, pero no honran a Dios. Y hay gente que honra a Dios, que puede ofrendar, puede diezmar, pero no obedece. Entonces hay que hacer como hizo Abraham. Ahora Abraham está siendo dirigido por Dios. ¿Cuántos son dirigidos por Dios? Oiga, cuando Dios nos dirige, créanme lo que pasan cosas sobrenaturales. Dios no quiere que todo el mundo sea rico, porque si todo el mundo fuéramos ricos, no hubiera gente en la iglesia orando. ¿Usted cree que cuántos ricos están en una iglesia orando? Los ricos van a depositar su limosna y van a ser vistos por los hombres. Hay que tener que colaborar con tanto y siguen su vida normal, porque nadie les puede desajustar lo que ellos en su riqueza dicen que es. Entonces no todos en el mundo tenían que ser ricos. Tenía que haber gente que clame a Dios, que tenga un corazón humilde y clame a Dios. Ahora Dios va a desajustar, porque Él es experto en eso. Dios es experto en desajustar la rutina de tu vida para darle un propósito. Amén. Tú estás bien cómodo en la rutina de tu vida y tú dices, yo quiero llegar a ser un empresario, yo quiero llegarme a casar con este hombre, con esta mujer, y Jehová te dice, mira, nada que ver, esos son tus sueños, esos son tus planes, pero recuerda que tú dijiste, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si tú eres mío, ¿quién es el que manda ahí? Entonces, ¿cómo pretendes hacer lo que te dé la gana si ahora eres de Cristo? Ahora, pregúntale a tu hermano, ¿eres de Cristo? Ahora, si eres de Cristo, tienes
que oír lo que Cristo tiene para tu vida. Amén. Pero si no eres de Cristo, entonces golpea a tu hermano y dile, haz lo que te dé la gana. Nada fácil, nada más fácil. Si no eres de Cristo y no te vas a sujetar y no vas a hacer lo que Él quiere conforme a sus escrituras, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero los que son de Cristo van a escuchar la voz de Dios. Ahora Abraham está cómodamente en su tienda, en su casa, en su palacio, está cómodo y Jehová le va a dar una dirección y le va a decir, Abraham, mira, levanta los ojos. Esa palabra me gusta. ¿Sabe por qué? Porque las aflicciones que nosotros tenemos, cuando estamos cargados de problemas, cuando debemos, el otro día me decía alguien, se sentó al lado mío y comenzó a llorar y decía, ¿cuánto debe? $100 y no puedo pagar los $100 y se moría de la angustia, no había dormido conmigo porque debía $100. Si ustedes se imaginan los que deben de 5,000 para adelante, los que tienen una deuda aquí, otra deuda acá, otra y otro, que tienen enfermos en el hospital, que los hijos están agonizando, que la mamá, que el papá. Y hay gente que por eso, cuando estamos pasando una crisis tan tremenda, créeme, que nosotros estamos tan ensimismados en nosotros que nos olvidamos de mirar para arriba. Caminamos así como que todo el mundo, hermano, ¿qué te pasa? Ni me hablen, todo se me vino abajo. No me aman, no tengo plata, tengo deuda. Mejor, entonces estamos mirando para abajo, estamos todos desesperados, achicopalados, como que todo está gris alrededor. Pero el Señor le dijo, Abraham, yo te voy a enseñar de dónde viene el verdadero propósito. Levanta los ojos y mira para arriba. Y Abraham comenzó a orar. Y Dios le dijo, escucha lo que le voy a decir, esa palabra que le voy a soltar en esta noche. Dios le dijo a Abraham, mira, sal, desacomódate de tu entorno bonito. Ay, qué bonito, a mí me gusta estar en mi casa. Qué chévere cuando uno tiene una pantalla donde tiene TV cable. Qué chévere ver las películas, CSI. Uy, que a mí me encanta el Discovery Investigation. Uy, qué lindo cuando podemos ver las películas de terror, los zombies, hoy toda la saga. Uy, no, bueno, qué chévere. ¿No es cierto que eso es lo más chévere que le puede pasar a uno? Van a pasar el partido en TV cable, vamos a comer unas parrilladas. Y es que, qué hermoso, qué ambiente para más bonito. ¿A quién le gustaría que se vaya a jugar un clásico los barcelonistas y los MLCistas y se va a definir y en esa noche te dice tu pastora, nadie va al clásico, todos se vienen a orar aquí? ¿Les gusta o no les gusta? ¿No? Claro que no. ¿Cómo voy a perder el clásico? Dios mío, no. Se tiene que hacerle barra a mi equipo, tiene que ganar. Ellos creen que con la vocecita tuya que está sonando en medio de me le va a ganar. Entonces, Dios es experto en desajustarte. ¿Para qué? Para que tú veas cuál es el propósito de Él. Y entonces le dice, mira, muévete con toda tu cuarentela, saca todo tu cachivache y mira el norte, el sur, el este y el oeste, y te vas a dar cuenta que todo eso te va a pertenecer. Ahora Abraham, por eso era el padre de la fe, porque Abraham no se puso a cuestionarle como algunos, dile a tu hermano que está, algunos que se ponen a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Dios mío, hacer un acto de preguntas, Dios te está ordenando. Hermana, tienes que ayunar 3 días. 3 días. 3 días. No, Dios mío, yo no soy tan pecadora. 3 días. Ayuno. No, ¿por qué no la mandan a Inés? ¿Por qué no? 3 días a mí, que soy tan espiritual. A mí debería mandarme una media horita. Comiencen a cuestionar a Dios cuando Dios les manda y les pone una dirección. Amén. Pero Dios le dijo a Abraham, sal con arte, garabato, cachivaches y toda tu familia, y mírate que te vas allí a ir para el desierto. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Donde manda el capitán?
manda marinero. Abraham dijo, bueno, Jehová me está dando la orden que más me toca. Y agarró su parentela y se fueron. Oiga, me impresiona, en serio. Créeme lo que no había fe ni la habrá aquí. Porque donde Dios te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que salir de la casa donde estás, porque te voy a mandar a vivir a otro lugar. Y tú dices, no, ¿cómo va a ser? Que yo viví aquí bonito, me van a mandar a vivir para allá tan feo ese lugar. Quizás Dios en ese lugar feo tenga un propósito súper grande para tu vida. Amén. Y no te imaginas lo que Dios va a hacer en ese lugar. Yo le doy gracias a Dios. Cuando yo tenía 18 años, 17 años, yo le dije a Dios, quiero irme a vivir. Yo no era convertida, era malcriada y rebelde. Le dije, quiero irme a vivir a la Conchinchina, donde nadie sepa de mí, donde no me encuentre. Claro, no había matado a nadie por si acaso. Te voy a decir, ¿la pastora venía huyendo de qué? Bueno, simple y llanamente venía huyendo de un amor que destrozó mi vida. Y yo decía, no quiero que él sepa de mí, así que me voy a vivir a la Conchinchina. Y estaba con una compañera que era una bióloga en la empresa donde trabajaba. Y ella me dice, oye, por si acaso, en la Conchinchina yo tengo una casa. Y yo le dije, ¿en serio? Me dice, yo tengo una casa, ese lugar se llama Fertiza. Me dice, mira, allá no entran casi los carros. En ese entonces, hermanito querido. Entonces imagínate tú, que me decía ella, y el barrio donde yo vivo ahora, o sea, no estaba con piedras, todavía había algunas lagunas por allí, algunos huecos que todavía no los habían rellenado. Eso era súper inhóspito. Entonces cuando ella me dijo, y yo vine para acá a conocer con ella, yo dije, sí, seguro, aquí, ¿quién va a venir por acá? Yo decía. Y yo vine con un propósito mío, pero Dios tenía marcado otro propósito aquí para mí. Y bendigo el maravilloso día en que mi amiga me dijo, tengo una casa en ese lugar. Porque si no, no hubiera conocido a gente tan hermosa como son ustedes. No hubiéramos tenido la oportunidad de haber pasado todos los momentos maravillosos que hemos pasado juntos. No hubiéramos sido una familia tan hermosa como la que tengo ahora. Quizás en ese entonces, los primeros días fueron de lágrimas al adaptarme a un lugar. Pero Dios desajustó mi entorno porque tenía un propósito para mi vida. Amén. Abraham, Dios le dijo, sal y vete a ese lugar. Y Dios lo puso allí en medio. Hay gente que dice, Dios, ¿por qué me sacó de la casa donde yo estaba? Dios, ¿por qué me sacó del trabajo donde yo estaba? Es más, a veces Dios tiene que sacarnos hasta personas tóxicas alrededor de nosotros. Llámese marido, hermanos, tíos, parientes, amigos, que nosotros los queremos perseverar allí, pero Dios está diciendo, no son parte de tu propósito, no son parte de tu entorno. Y Dios, a veces, mira, tú te enamoras a los solteros, a los que te enamoras de alguien, y tú dices, ay, este es el hombre de mi vida, este sí es, porque me manda unos mensajes hermosos, porque cada vez que lo veo siento algo, que las mariposas, que los gusanos y que todo se te mueve en la barriga y estás sintiendo bonito y estás entusiasmada y todo lo demás. Y te preguntan, ¿y tú cómo estás enamorada y entusiasmada? Tú le ves todo lo bueno. Pero te oye, pero no, él es bueno, uy, él es bueno, pero si yo lo digo, va a cambiar, yo sé que va a cambiar. Yo lo voy a ayudar a cambiar, va a cambiar por mí, es más, va a ir a la iglesia, me han dicho, y comenzamos a creer todo ese tipo de cosas. Pero cuando Dios, como Dios te ama y te cuida, Dios te va a decir, mira, amiguita, usted está tan entusiasmada, tan loquito, tan entusiasmado, que no se da cuenta de la realidad, voy a tener que intervenir. Así que Dios te saca y te das cuenta. Y después dice, ha sido mentira, me engañaba. Y te pones a llorar y depresión. Y le preguntas a Dios, ¿por qué? Y Dios te dice, a ver, mamita, ¿cuándo yo te dije que esta cosa era para ti? Tú solita no te lo buscaste. Tú fuiste a llorar, tú le dijiste que lo amaba. Tú le dijiste, ¿cuándo te dije yo? Esto es lo que era para ti. ¿Cuándo? A ver, a menos que alguien le haya preguntado y que Dios te haya dicho, mijita, ese es tu hombre, ahí puedes reclamarle a Dios. Pero ¿por qué deprimirse? Y otras se deprimen y no quieren ni venir a la iglesia.
la voz de Dios. Amén. Porque a nadie le gusta tener horas y horas orando para que Dios te dé una dirección. Más fácil es que nos golpeen, que sufrir en carne propia lo que te venga, que haberle pedido primero una dirección a Dios. Amén. Entonces, pero Abraham hizo algo espectacular. Él le creyó a Dios. Y lo que me gusta de Abraham es que él, donde llegó, él no miró y comenzó a ver, uy, qué horrible este lugar. Mira, las paredes botan polvito. Aquí se levanta el polvo. No, Abraham no miró nada. Abraham lo que hizo fue y dijo, aquí me mandó Jehová. Y aquí me voy a quedar. Amén. Jehová me mandó aquí, por algo sabrá Jehová que va a hacer conmigo en este lugar. Y se quedó ahí Abraham, pero Dios le tenía algo tremendo a Abraham preparado. Los amalecistas se iban a levantar contra él. Los amalecistas iban a venir contra el pueblo de Dios, pero Dios le tenía preparado la gran batalla. Ellos tenían todo el dinero y todo el tesoro del mundo. Obedécele a Dios, aunque en obediencia te parezca una locura, aunque Dios te está desajustando todo, aunque estés llorando y no sabes por qué estás todavía en esa casa, por qué todavía alquilas, por qué todavía estás así, por qué no, el trabajo no está bien, porque no importa. Quédate en el tiempo de que Dios te está desajustando, porque Dios está canalizando un propósito en ti. Y había un propósito que venía atrás de Abraham. Esa gente con todo ese dinero y con todo ese tesoro estaba preparada ¿para qué? Para venir y ser la bendición de Abraham. Hay gente que se mueve en medio del camino y estropea los planes de Dios. Se lo digo por mí, yo he estropeado cualquier cantidad, a veces por los sentimientos, a veces por querer ser quizás más misericordiosa que Dios. He estropeado y he arruinado cosas que Dios ha querido hacer en su infinita misericordia. Y si lo hablo, lo estoy hablando con mucha experiencia. No hacerle caso al pie de la letra a Dios te va a traer que retrases toda la bendición que estaba para ti. Y Dios le dijo, mira, vente acá y haz lo que te digo. Y Abraham al pie de la letra. Y dice que Abraham fue con su pueblo, liberó esa batalla tremenda. Y él se quedó sorprendido, porque la riqueza, en el capítulo 12, de allí mismo, de donde estábamos leyendo, de Génesis, en el capítulo 14 mismo, dice la Biblia, en el verso 10, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Capítulo 14, versos 10 y 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a los hijos del hermano de Abraham que moraba en Sodoma sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran hallados por Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró, diga conmigo esta palabra, recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y almacenes. Miren, el enemigo le quitó a Abraham, pero Dios le dio una estrategia tremenda, y le puso gente al lado de visión, para que juntos fueran y recuperen todo, y más aún todavía, recuperó todos los bienes, más todas las riquezas que tenían acumulado los reyes de Sodoma y de Gomorra, más la parentela de su hermano y a toda su generación. ¿Sí me está usted entendiendo lo que le quiero decir? Que no solamente se trata de los bienes, sino que también Dios quiere que tú recuperes la familia que se ha perdido. No solamente se trata de recuperar dinero y de tener dinero, sino que también recuperes lo que el diablo quiso dañar en tu entorno, tu familia, tus hijos, tu parentela.
Pero hubo algo impactante después de esto. Abraham obedeció a Dios. Dile a tu hermano, obedeció. Al pie de la letra. Al pie de la letra, no como a él le dio la gana. El Señor te dice, hermano, quiero que ayunes 3 días. Y tú dices, no, voy a ayunar 2 días. Porque Dios sabe que estoy enfermo. Si Dios te dice que ayunes 3, no te vas a morir. No te vas a morir. Tienes que hacerle caso a Dios. Si Dios te dice, hermano, búscame en una vigilia. Si Dios te dice, búscame, quiero que te pongas en una vigilia y me des un tiempo. Y tú dices, no, es que tengo como dolor de cabeza, dolor de hueso, dolor de... Hazlo, así te estén saliendo las tripas. Dios sabe con qué propósito te está llamando a tener una intimidad con Él. ¿Qué direcciones te has perdido por no haber tenido una intimidad con Dios? Y dice la Biblia, en el capítulo 10, el versículo 17, que Abraham conquistó muchos pueblos y conquistó muchos tesoros. Pero lo que Abraham hizo fue que de todo lo que él había conquistado, diga conmigo, vamos a leer el verso 17 del capítulo 14. Alguien que lo lea, por favor. Verso 18 del capítulo 14. 18 en adelante. Hasta el 21. Alguien que lo lea. Génesis capítulo 14, verso 18 hasta el 21. Estamos ahí, ¿no? En la lectura. ¿Ya lo tiene alguien, por favor, que lo lea? En voz alta. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dijo, bendigo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en sus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame la persona y toma para ti los bienes. Amén. Abraham trajo todo lo que él había atesorado y dijo, de todo vino y le entregó. Mire que Abraham estamos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, y Abraham fue el primero que aprendió el principio de cómo honrar a Dios. Y él vino con todas sus riquezas y sacó el diezmo de todo. No solamente, mire, ¿sabe qué? Es que lo de ella es mucho. Mejor solamente voy a diezmarlo de acá. Voy a ponerlo de acá que es más poquito. Lo de ella, él diezmó de todo. Y el rey del Dios Altísimo, que era Melquisedec, que es símbolo de Jesucristo, según el orden sacerdotal, él le dijo, te bendigo con toda la bendición de lo alto. Y fue Abraham, el hombre más rico, más prosperado, y fue el hombre que recibió más bienes que todos los demás reyes que se han escrito aquí en la Biblia. Uno de los principios más grandes para recuperar es la obediencia. Si Dios ha desajustado cosas en tu vida, no te quejes. Glorifica a Dios. No te quejes, hermano. Si Dios te ha quitado algo que tú creas, que tú piensas que es injusto, no. Dios te está dando una lección. Dios te está ayudando a que te pulas tu carácter. Dios está enseñándote a tener un propósito en la vida, a orar más. Dios no te ha quitado lo que te ha quitado para que tú estés en una pared solo llorando o solo quejándote. Dios quiere que tú armes un tiempo de oración. Comienza con 15 minutos. Sigue con 20 minutos. Después dile, Señor, yo te voy a ofrendar media hora en el día. O yo te voy a ofrendar 1 hora en el día. Señor, yo voy a leer, aunque sea un salmo diario. Comienza a hacer un altar. Porque Abraham, donde él llegó, Abraham hizo un altar. ¿Cuántos hacen un altar a Dios? Hacer un altar a Dios es mantener encendida la amistad entre tú y Dios. Yo alabo a Dios, porque yo siempre digo, Dios me cuida a mí. Dios me ha librado de tremendas cosas. Dios me ama y yo sé que Él me rodea de su cobertura. Y cada vez que yo, en estos días yo le decía, todos mis nietos vinieron de vacaciones a mi casa. Así que mi casa era increíble. Parecía un jardín de infantes. Todos los hijos de todas estaban ahí reunidos. Y lo más tremendo es que todos pasan en mi cuarto. Entonces todos pasaban café, almuerzo, merienda. En mi cuarto yo no podía
que yo no podía salir, yo tenía que andar en la noche. En la casa hay 4 cuartos. Y traían los colchones de los otros cuartos para ponernos en mi cuarto. Así que yo no podía, yo me levantaba de mañana y me sentía perdida en el desierto. No sabía para dónde estoy parada, para dónde cojo, cómo llego al baño, cómo voy a llegar a peinarme. Era que pasaba por aquí encima del otro, pasaba. Mi pobre perro estaba tan estresado que hoy día durmió todo el día. Para que usted vea la vida de un cuadrito que le hicieron a mi pobre perro. Ya se imaginan los niños. Así que como yo, en la tarde siempre me gusta tener un espacio y no lo tenía. Entonces estaba como que me sentía ahogada. Entonces yo tenía que decir, chiquitos, por amor de Dios, salgan. Creo que este tiempo es el que más he orado. Salgan un ratito que tengo que orar. Y me ponía a orar. Y yo decía, ay Señor, gracias, y eso es altar. Pero más tarde, para poder sacarme los otros ratos, decir, chicos, voy a orar. Así que he orado más de lo que ustedes tienen idea. Porque para que los chiquitos salgan un ratito de mi cuarto. Señor, por favor, creo que ya no estoy. Es una delicia pasar con ellos un tiempo. Pero ya ustedes se imaginan cómo son los niños, que lamento, que préstamelo de acá, que se pelean entre ellos, que se te ponen los zapatos, que se cogen. Y es una bendición compartir con ellos. Pero cuando se tiene una vida como la mía, Dios mío, tú lo que quieres es llegar a la casa y acostarte y desaparecerte del mundo. Entonces, Dios es un Dios bueno. Y en medio de esos altares a Dios, miren, en medio de esos altares a Dios que yo hice, anteayer, que yo me puse a orar, digo, chiquito, espérenme un momento que tengo que orar. Me puse a orar en la tarde, un ratito. Y cuando terminé la oración, Dios me pone una mujer. Ella se llama Marta. Y el Señor me dice, tengo tiempo que no me comunico con ella, que no he conversado con ella. Y el Señor me dice, orando, escríbele a Marta. Y cuando yo solamente le pongo, hola, nada más le puse, hola, por si acaso esté por ahí. Cuando ella se demoró en escribirme, pero me escribió un tremendo testamento. Dime, hola, pastora, qué bueno que me escribió, no sabía. Hola, Dios es bueno, mire que esto, todito. Y entonces yo le dije, mira, Dios te ama. Y Dios me puso a sentir ayer en la oración que algo. ¿Y sabes lo que me dijo ahí? Yo me impacté de ella. Yo me impacté de cómo es Dios cuando nosotros hacemos un altar para Dios. Cuando nosotros somos dirigidos por Dios. De pronto usted tiene un ministerio y usted no lo está cumpliendo. Y usted por estar hecho resabiado, la resabiada con Dios, porque las cosas no salieron como eran, usted está perdiendo la oportunidad de ayudar y de bendecir a otros. Y cuando yo comencé a escribirle a ella, al final yo le dije, mira Dios, te voy a soltar una palabra que está en el Salmo 37. Dios me dijo que te diga esto. Y cuando yo comencé a hablarle, ella me dijo, mire pastora, ella vive en Quito. Y ella me dice, ahora mismo mis hijos se fueron a clase y tengo mis maletas puestas en la entrada de la puerta. Y yo me iba a ir, iba a dejar a mis hijos con el papá. Pero yo había tomado la decisión de irme. Y cuando Dios me da la palabra para ella, y con ese solo hola que yo le estoy poniendo, Dios abrió una puerta para poder parar el plan que el enemigo tenía para esta mujer. Cuando nosotros hacemos un altar a Dios, Dios te va a dirigir con tu familia, Dios te va a dirigir con tus hermanos mismos de la iglesia y te va a decir que prevengas lo que ha pasado. Amén. O lo que va a pasar. Iglesia, dile a tu hermano que está al lado, hay que obedecer, hay que honrar, amén, y hay que trabajar para el reino. Cumpla su propósito. Dios no lo ha mandado a que usted sufra, que usted esté llorando por todo, para nada, para que usted venga y se siente en la iglesia como que si nada pasara. Dios quiere verte actuar. Dios quiere que pongas tu ministerio a los pies del Señor. Esta humanidad no necesita tanto. Mira, esto se va a terminar. La plata se va a terminar. La situación económica se va a poner grave. Pero aquí los que se van a perseverar
son los que aprendieron a tener paz en medio de la tormenta. Los que aprendieron a tener fe en medio de la nada. Porque va a llegar un momento en que vas a necesitar esa fe. Porque el dinero no va a haber. Lo que aquí va a haber es la confianza en el Dios que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Comienza a trabajar para el reino, para que cuando venga la crisis, tú le puedas decir, papá, aquí estoy yo.